de Iberoamérica, de la justicia en Iberoamérica, em, no teníamos unos interlocutores con un interés tan acérrimo, fuerte, claro y concreto como los que ahora nos encontramos. Entonces, desde luego, nuestro agradecimiento profundo, porque nosotros, siendo una editorial, no dejamos de trabajar por y para sostener o dar un entorno académico de calidad para la producción jurídica de Iberoamérica. Entonces, desde luego, sin obras como esta, sin desarrollos como los que aquí se plantean, esto sería absolutamente imposible. Así que mi agradecimiento reiterado para el trabajo de las instituciones que aquí están representadas. Tampoco me gustaría dejar esta presentación sin hablar de el valor estratégico que tiene esta alianza con CONGIP, y voy a hacerla extensible a SEGIP. Ahora mismo estamos hablando de una relación institucional que no es nueva para nada, pero sí que es estratégica. Es una alianza que refleja una visión compartida que Tirán, desde la empresa privada, tiene con dos instituciones de este calado, que es apoyar a los estados constantemente en el diseño de políticas públicas que sean coherentes y, repito las palabras de Alemán, que garanticen el Estado de Derecho y lo defiendan contra aquellos que de vez en cuando, vamos a decir de vez en cuando, igual con más insistencia de la que nos gustaría, atentan contra el mismo. Bueno, dentro de esta obra, ahora ya sí me vais a permitir hablar un poquito del bebé, de los muchos bebés que tiene esta casa, que son los libros. Dentro de esta obra sí que me gustaría señalar algunas cosas sin destripar su contenido. Todos los libros tienen una pregunta cuando llegan a nuestra casa, que es ¿por qué? ¿Por qué y para qué? ¿Por qué ha escrito usted este libro? ¿Para qué? ¿Para quién lo ha escrito? Entonces, este libro es un análisis crítico de las encuestas de las necesidades jurídicas identificadas en la región. Es decir, hay una serie de información que no solo se compila, sino que se analiza críticamente para proponer una metodología y proponer unos cambios que subsecuentemente se aspira a que mejoren la realidad. Hay una caracterización profunda de los obstáculos que se observan en todas las medidas de acceso a la justicia en la región, cosa que es extremadamente importante. Y desde luego hay una guía clara, una especie de faro al final en el que se intenta plantear cómo replicar tanto el análisis como las propuestas críticas de mejora que están dentro de lo mismo. Todo ello centrado en una cosa bastante sui generis, a veces cuando pensamos en obras de investigación, que es la ciudadanía. Al final somos países de ciudadanos y son los ciudadanos quienes tienen que arreglar o disfrutar del arregle de esas necesidades jurídicas insatisfechas. Entonces está bastante claro por qué se hizo este libro, porque era necesario, para qué, para tener una guía clara y para quién, tanto para los actores que están encargados de la gestión y de crear políticas públicas, como para aquellos que están encargados de estar observando y señalando cuando alguna no funciona. Entonces cumple perfectamente las tres preguntas editoriales de esta casa. Bueno, no me gustaría alargarme demasiado, pero sí que me gustaría señalar como cierre que esta obra es uno más de los resultados de investigación, intervenciones, consultorías, formaciones que hace esta casa y que no dejan de ser un compromiso con Iberoamérica, que para nosotros es absolutamente nuestra casa, nuestras personas, nuestras empresas, nuestras editoriales y las familias que trabajan dentro de Tirán, que somos todos parte de esta región. Con lo cual, muchas gracias. Enhorabuena sobre todo a sus autores, coordinador y director de la obra. Y no puedo cerrar esto sin recomendar lo más fácil de todo. Por favor, lean esta obra. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por tus palabras. Bueno, ya podemos saludar a los autores de la obra que se encuentran conectados a través de Zoom. Leonel González Postigo, coautor del libro, académico de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, muy bienvenido. Natalia Echegoyenberri, experta en acceso a la justicia y coautora del libro, bienvenida también. Y Alejandra Bocardo, experta en acceso a la justicia y coautora del libro. También queremos agradecer la participación de Alejandro Ponce, director ejecutivo del World Justice Project. Muy bienvenido también, Alejandro. Les damos la bienvenida a esta sesión. Ellos van a estar participando en los paneles de discusión a continuación. Y para culminar el panel de inauguración de este evento, le damos la palabra a Enrique Gil Botero, secretario general de la CONGIP.
señor secretario general iberoamericano Andrés Aleman, señora Laura Barrios, subdirectora general del grupo editorial Tirán Lublan, personas presentes, personas de diversos países de Iberoamérica que nos siguen a través de la retransmisión en vivo por nuestro canal de YouTube, autores y autoras, muy buenas tardes a todos y a todas. Desde la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanas, CONJIT, nos complace dar a conocer a todos ustedes la obra Necesidades Jurídicas Insatisfechas en Iberoamérica, un análisis sobre las encuestas realizadas y una guía para su implementación. En primer lugar, quiero agradecer a los socios institucionales de la CONJIT que han permitido la elaboración de esta obra. Agradezco a la editorial Tirán Loblan, con quienes tenemos un acuerdo de colaboración que nos permite obtener distintos servicios como la edición y publicación en abierto de esta obra. A su vez, estos contenidos han sido elaborados por un equipo de consultores financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. Agradezco a la ESID y a los consultores por su riguroso trabajo, lo cual ha permitido generar un contenido de calidad y de excelencia. Este trabajo que hoy presentamos se centra en un aspecto esencial de las políticas públicas de acceso a la justicia. Y recordemos que el acceso a la justicia lo estamos pensando desde la CONJIT próximamente a través de un tratado como un derecho humano autónomo. Entonces cada vez hemos ido filando nuestra inteligencia y nuestro trabajo con todos los organismos en una perspectiva de realizar la justicia en los términos de Rawls. La justicia es la virtud de las sociedades. Sin justicia no hay democracia. Sin democracia no hay paz y sin paz no hay Estado de Derecho. Vemos pues que la elaboración de encuestas de necesidades jurídicas insatisfechas como una herramienta fundamental para diagnosticar cuáles son las brechas de acceso a la justicia en nuestros países, lo que posibilita o materializa es precisamente ese constructo que nos va a llegar o nos va a llevar a esa virtud cardinal y que es necesaria para cualquier sociedad, por muy endeble, primitiva o caótica que sea, siempre se requiere de la justicia como una condición de supervivencia. Antiguamente se pensaba que la demanda de justicia en un territorio podría caracterizarse por un número de acciones judiciales ingresadas a los tribunales. Con el paso del tiempo y la expansión del movimiento por el acceso a la justicia no solo como acceso a los tribunales, sino la justicia también como un componente mucho más allá, porque el acceso a la justicia no solamente es el acceso a la jurisdicción, sino que es el debido proceso, es el cumplimiento material de la decisión o de la sentencia en los términos convencionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo y, en fin, de los organismos en materia de justicia de orden supranacional. Vemos pues que las causas que ingresan a los tribunales son solamente la punta del iceberg que invisibiliza millones de conflictos que no pueden acceder al sistema de barreras de acceso a la justicia por razones económicas, geográficas, culturales, por lo que se ha denominado la aporofobia de pobreza, de analfabetismo, de migrantes, en fin, como señala Tarufo, precisamente tenemos que luchar porque la justicia se realice en los débiles, en los vulnerables, no solo la justicia de lo que es la logomaquia o la retórica constitucional. Por lo tanto, solamente encuestando directamente a la ciudadanía, podremos conocer qué tipos de conflictos son más frecuentes entre la población y de esta manera diseñar políticas públicas que entreguen mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales para atender dichos conflictos. Al interior de la CONJIT, específicamente en nuestra línea de trabajo sobre acceso a la justicia, liderada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile, se ha producido un intenso debate entre los países sobre este tipo de encuestas que recoge esta magnífica obra. Aquellos países que han
tomado la delantera en esta materia a nivel latinoamericano son Argentina, Chile, Colombia y Uruguay, y han socializado sus experiencias con otros países que han mostrado interés en desarrollarlas. Precisamente esta obra se centra en analizar esos desafíos en la implementación de este tipo de encuestas. En muchos países, lamentablemente, las encuestas no han tenido el impacto esperado, quedándose los resultados de las mismas en el cajón y no teniendo demasiada influencia en la elaboración de nuevas políticas públicas. Pero esta obra también registra algunos casos de éxito, que es los que debemos emular, que son los que están llamados a trazar el camino y el derrotero. En uno de ellos me tocó modestamente tener conocimiento de primera mano cuando fungí como ministro de Justicia y Derecho en Colombia. En el año 2013, una ONG colombiana de justicia, conformada por prestigiosos académicos, tuvo a su cargo la realización de una encuesta nacional de necesidades jurídicas en Colombia. Esa encuesta permitió caracterizar en todo el país los conflictos con mayor impacto en la población. Posteriormente, desde el Ministerio de Justicia y del Derecho, en colaboración con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Departamento Nacional de Planeación, se comenzó a diseñar la aplicación del móvil Legal App, que funciona como un Google jurídico que ofrece un mapa de trámites y un mapa georreferenciado. La herramienta sugiere una ruta jurídica que consiste en indicarle al ciudadano qué pasos debe seguir para la solución de un conflicto. En esencia, es un mecanismo de orientación sobre los procedimientos, instituciones, lugares físicos a los que debe recurrir ante un conflicto. Para ello, esta aplicación se centró en 100 tipos de conflictos que habían sido identificados previamente por la encuesta Necesidades Jurídicas de Colombia. En 2017, a los pocos años de su creación, ya contábamos con 5 millones de usuarios atendidos a través de esta aplicación. Desde el lanzamiento de la aplicación en 2017, ha sido descargada por más de 76.000 usuarios. Ha recibido una distinción especial como líder en el índice de servicios judiciales en línea según el CEJA. Legalab ocupó el primer lugar en el ranking de evaluación de 130 sitios web de 32 países que hacen parte de la OEA. Legalab es una herramienta electrónica para todos los ciudadanos que necesiten conocer por adelantado un trámite o hacer uso de algún servicio relacionado a la justicia. Para mí, este solo hecho me llena de placer y me permitiría decir, eso fue lo mejor que pude hacer en el Ministerio de Justicia. Impulsar e implementar, porque es la justicia del ciudadano, la justicia de la persona que realmente a veces, por múltiples razones, no puede acceder al aspecto formal del tribunal o de la jurisdicción, o que puede permitirnos, como en ese proceso de Kafka, buscar y llegar y simplemente buscar una justicia que nunca se logra porque es una puerta abierta que no tiene una respuesta nunca. Vemos pues que este ejemplo permite ilustrar claramente el potencial impacto de las encuestas de necesidades jurídicas. La misma ONU ha comprendido claramente esto cuando al formular los objetivos de desarrollo sostenible establecen el indicador 16.3.3 que mide la proporción de la población que ha experimentado alguna controversia en los últimos 2 años y ha accedido a un mecanismo de solución de conflictos, ya sea formal o informal, para resolverlo. Este indicador ha sido crucial para evaluar el acceso a la justicia y el cumplimiento de la meta 16.3, que busca promover el Estado de Derecho y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. Esa igualdad o ese acceso a la justicia como un derecho humano, autónomo, que es la meta que tiene la CONJID,
para la plenaria de ministros de justicia el marzo 4 y 5 en Brasilia, según lo hemos podido conversar con Brasil y estamos pendientes de la oficialización de esa fecha, pero ese, sin lugar a dudas, es el tema o uno de los temas centrales de esa plenaria de los señores ministros. Para cerrar, me gustaría señalar que esta temática, al igual que otras en las que hemos venido trabajando, como la justicia transicional, son ejemplos nítidos con los cuales hemos venido constatando que la región de Iberoamérica tiene sobradas capacidades para ser un actor global con influencia en el plano internacional, mostrando aquellas innovaciones elaboradas por nuestros propios talentos que nos permiten ser pioneros en disciplinas tan variadas y diversas como esta que abordamos el día de hoy. Nuevamente reitero mi gratitud y reconocimiento personal e institucional a los autores, a las autoras y a todos aquellos que han sentido y han contribuido porque no viven de la justicia, viven para la justicia. Gracias a Tirán Leblanc, gracias al secretario general que siempre ha apoyado y ha impulsado a la CONJID y gracias a todos los presentes porque, lo repito, sin justicia no hay sociedad, sin sociedad no habrá Estado y sin Estado no habrá sino caos y conflicto. La justicia es sinónimo de paz, de democracia y de Estado de Derecho. Gracias. Bueno, agradecemos a las autoridades, las liberamos para que puedan abandonar el panel e invitamos a que puedan subir a Mario Sánchez González, experto en políticas públicas y director ejecutivo de Tirán EGOV. Por favor, Mario, puedes ir incorporándote al panel. Le pedimos también que pueda ir subiendo a Elena Soleto, catedrática de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid, y lo mismo le pedimos a Antonio de Cabo de la Vega, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a dar inicio al primer panel temático, el panel temático número 2, de la evidencia a la acción, guía para la implementación de encuestas y propuestas para las políticas públicas. Y le vamos a ceder la palabra a Mario Sánchez para que él pueda llevar adelante la moderación de este panel. Ahora, gracias Marcos. Bueno, lo primero, nuevamente reiterar las disculpas por el inicio tardío de la agenda. Hemos hecho un pequeño cambio. Marcos, vente para aquí. Hemos hecho, mientras estábamos en todo esto, un pequeño ajuste para aligerar agenda y también para que sea más interesante por dos cuestiones. Uno, todas las personas del primer panel, los expertos expertas, están online, con lo cual viste muy mal tener un solo señor aquí sentado contando historias. Así que dijimos, lo fusionamos todo e intentamos ir mucho más rápido con la agenda. Un segundo cambio que os quiero proponer para esta sesión, un poco siguiendo la lógica de la introducción que nos han hecho el secretario general de la CONJIB, el secretario general de la SEGIB y Laura Barrio, la subdirectora general de Tirán, es, al habernos dado como un contexto general de la problemática, yo propongo, si os parece bien y con el beneplácito de los autores y las autoras, que diéramos en primer momento la palabra a Alejandro Ponce, que nos acompaña online, un poco para que nos cuente también desde el World Justice Project, que han producido además uno de los índices más reconocidos en el mundo jurídico, ¿no? El índice de Estado de Derecho, que tiene a su vez una serie de ámbitos, límites al poder del gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento normativo, justicia civil, justicia penal, ¿no? Que dialoga además muy bien con los índices de gobernanza también, en los que estuvo trabajando nuestro querido profesor Daniel Kaufman, y que sé que también ha hecho parte de esas discusiones con el World Justice Project. En ese ámbito de contextualización de la problemática, Alejandro, ¿qué tendencias comunes ves en Iberoamérica en relación con las barreras de acceso a la justicia, ¿no? ¿Cómo pueden articularse estos datos con los generados por las encuestas nacionales? ¿Cuál es esa mirada, digamos, un poco más amplia que desde el World Justice Project se puede dar? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias primero, muchas gracias por la invitación y felicidades a los autores, al director, al coordinador, por un excelente trabajo.
Creo que es el libro que hoy se presenta, realmente es una contribución importante a la discusión de acceso a la justicia de Estado de Derecho en Iberoamérica. Es bastante oportuna también, dadas las condiciones que estamos enfrentando en la región, pero también las oportunidades que se presentan. Como hemos escuchado, el Acuerdo Iberoamericano presenta una gran oportunidad. A ver, primero, un poco contestando a tu pregunta, ¿dónde se sitúa la región en términos de acceso a la justicia y en términos de análisis de lo que viene sucediendo en términos de la recolección de datos a nivel nacional y a nivel regional? El, a ver, la situación obviamente es muy diversa en Iberoamérica, ¿no? Tenemos países que han venido recolectando información desde hace varios años y países que no lo han hecho. Hace algunos años nosotros hicimos un ejercicio, o sea, un poco tratando de introducir el tema de encuestas de necesidades legales. Ha habido un movimiento en los últimos años sobre justicia centrada en las personas, o sea, el cambiar realmente un paradigma de los sistemas de justicia que estaban centrados principalmente en instituciones o en las necesidades de las instituciones y cambiar el énfasis a las personas. Un poco la analogía, si pensamos, por ejemplo, en los sistemas de salud, mucho del énfasis ha sido, por ejemplo, en las salas de urgencias o en los hospitales, ¿no? Cuando en realidad deberíamos estar pensando en todo un sistema que debe de proveer salud a la población, y hay muchas medidas preventivas o de primera instancia que pueden ayudar y contribuir a mejorar la salud de la población. En raras ocasiones nosotros vamos a los hospitales, la mayoría de las veces vamos con un doctor, vamos a vacunarnos, etcétera. Entonces, un movimiento semejante sucedió con el tema de justicia y surgió ese movimiento de justicia centrada en las personas. Y como parte de este movimiento, un factor fundamental fue que, bueno, si queremos efectivamente entender los problemas que enfrentan las personas y por qué las personas en muchas ocasiones no pueden ejercer sus derechos o cuando tienen algún problema en el que alguien viola sus derechos, no tienen acceso a una solución, pues es necesario entender efectivamente la situación por la que pasan las personas. Y es en ese contexto en el que surge o resurge este movimiento de encuestas de necesidades jurídicas. Como parte de ese movimiento resurgen, porque ya había algunos ejercicios anteriores, pero resurgen como parte de esto. Y es muy atinado porque las encuestas efectivamente dan, o sea, ofrecen información sobre la situación que experimentan las personas. Obviamente la situación, o sea, ya pensando en la situación que hoy existe en América Latina, a ver, nosotros lo que hemos visto a lo largo de levantar encuestas tanto a abogados como a personas, es que los sistemas de justicia enfrentan grandes retos en todo Iberoamérica, ¿no? En América Latina, ciertamente, y la situación ha mejorado muy poco, si no es que se ha estancado. O sea, efectivamente, nosotros tenemos indicadores de justicia civil, justicia penal, y en muchas ocasiones, a pesar de grandes reformas, los indicadores se mantienen bastante estables y en algunos casos incluso se han deteriorado. Eh, Como mencionaba, hace algunos años hicimos un ejercicio para tratar de cuantificar la brecha de acceso a la justicia a nivel global y encontramos que había cerca de 5.000 millones de personas que por alguna situación carecían de acceso a la justicia. Eso efectivamente hay una enorme brecha y una enorme necesidad de justicia en los países de la región. Ahora, a ver, pensando un poco en la contribución del libro y las encuestas de necesidades legales. A ver, como bien dije, el libro llega en un momento muy adecuado, en un momento oportuno por la situación. Obviamente hay una necesidad de centrar la justicia en las personas, de avanzar la justicia y al mismo tiempo es oportuno. La estructura del libro a mí me gustó mucho. Es un libro que ofrece encuestas, ofrece hallazgos, ofrece guías hacia adelante. Tiene estructuras muy interesantes de análisis sobre los pros, cons, debilidades, fortalezas. Pero muy a grandes rasgos quisiera dar, quizá, sin, obviamente los autores van a entrar más a detalle, pero más para contextualizar
los grandes hallazgos de las encuestas de necesidades legales y para qué sirven en el contexto de la justicia centrada en las personas. O sea, lo primero es que la mayoría de las personas enfrentan problemas legales. Esto es algo común, no necesariamente son ciertos grupos, muchas personas, o sea, la mayoría de las personas alrededor del mundo enfrentan problemas legales, número uno. Número dos es que las personas tienen muchas formas de tratar de resolver los problemas legales, no solamente las instituciones de justicia. Hay muchas formas en que los tratan de solucionar a través de un amigo, un abogado, instituciones no formales, etcétera. Y es muy importante entender efectivamente lo que hacen las personas para tratar de solucionarlos. Y número tres es que muchas personas no tienen acceso a una resolución de sus problemas. No tienen acceso a la justicia. Hay una gran cantidad de personas que cuando tienen un problema no saben qué hacer, no tienen acceso a información, simplemente no confían en las autoridades y no hacen nada. O incluso en muchas ocasiones cuando van a las instituciones de justicia, acaban por no recibir una solución. Entonces, ese es el gran problema que enfrentamos y que de alguna manera tenemos que visibilizar. Y las encuestas de necesidades legales lo que nos permiten es entender dónde se atoran las personas. Cuando tienen un problema, efectivamente, dónde, qué hacen y dónde están las barreras. Y como mencionaba antes, las barreras no necesariamente son solo en las cortes. O sea, muchas veces antes de que lleguen a las cortes, las personas ya no resolvieron su problema, no supieron qué hacer, no supieron con quién ir. Y esa es una de las principales contribuciones de las encuestas de necesidades legales del libro que se presenta hoy, visualizar eso y ofrecer una alternativa para pensar en soluciones que van más allá de las instituciones de justicia. Las instituciones de justicia deben pensarse a sí mismas como facilitadores de un ecosistema que va mucho más allá de simplemente la resolución de casos. O sea, deben de entender efectivamente dónde están los problemas de las personas y tratar de pensar en soluciones para acceder, o sea, para que las personas efectivamente accedan a la justicia, ¿no? Obviamente hay muchos retos, o sea, las encuestas de necesidades legales en Iberoamérica están iniciando y hay muchos retos de justicia. El contexto actual en ocasiones no ayuda, sabemos que no hay los suficientes recursos, capacidades, pero también hay grandes oportunidades. Y como mencionábamos, el acuerdo está centrado, o sea, es un acuerdo revolucionario en el sentido de que efectivamente toma todos los componentes centrales de la justicia entre las personas y a las encuestas de necesidades legales como un instrumento fundamental para el análisis. Entonces, creo que esa es la principal contribución. Otra vez, hace falta, obviamente, más análisis y más acciones que efectivamente o políticas que estén centradas y que vayan más allá de las instituciones de justicia, pero este es, creo, un primer paso muy, muy importante. Muchas gracias, Leonel. En efecto, bueno, varias cosas nos quedan allí claves, ¿no? Hay problemas diversos, pero también a su vez son preocupaciones comunes en la población, ¿no? Hay mucha innovación también social en la búsqueda de esas soluciones frente a esa percepción de falta de acceso a la justicia que nos aporta a veces la laguna institucional, a veces la falta de información también de la ciudadanía. Por eso las encuestas tienen un papel importante, porque esto también de no conocer cuál es la percepción ciudadana en este campo, pues nos arroja necesariamente una crisis de institucionalidad y de legitimidad no institucional, que es algo realmente grave. Necesitamos saber entonces cómo desde la ciudadanía se percibe la justicia y el acceso a esta para saber cómo vamos a dar una respuesta. Y en esa línea también muchos de los poderes judiciales de América Latina han avanzado hacia lo que hoy se conoce como la justicia abierta, ¿no? También con la participación de la ciudadanía en los ámbitos de información y de aportación en la búsqueda de soluciones para ese acceso. Muchas gracias, Leonel, muy interesante esa mirada comparada. Alejandro, perdón, es que iba a decir, vamos ahora con Leonel. Vamos ahora con Leonel.
con Leonel González Postigo, del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, que desde el CEJA se han acompañado también diversas iniciativas de acceso a la justicia en América Latina, ¿no? Leonel es uno de los autores de este libro. ¿Qué aprendizajes destacarías del uso de encuestas como instrumento de política pública, Leonel? Que yo creo que ahí está una de las claves de este trabajo, y cómo pueden integrarse en procesos institucionales para la toma de decisiones. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días, muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero partir agradeciendo especialmente al señor secretario general de la SEGIB, al señor secretario general y al coordinador general de la COMGIB, no solamente por acompañarnos y aperturar el coloquio del día de hoy, sino fundamentalmente por el apoyo, la decisión de haber impulsado este proyecto que nos convocó durante mucho tiempo y que hoy tenemos la enorme alegría de estar presentando. También a Tirant Loblanche, a sus autoridades presentes por el compromiso, por difundir este relevamiento, estas propuestas, estas ideas. Y desde ya a mis colegas Natalia Echegoyenberry y Alejandra Bocardo, con quienes hemos trabajado en este proyecto, a los comentaristas, a Alejandro Ponce, a los asistentes que están allí en Madrid acompañando la actividad, a todos y a todas, muchísimas gracias. Este proyecto, como muy bien se ha revelado, se ha tratado de un análisis de las encuestas de necesidades jurídicas que se han realizado a nivel regional, pero al mismo tiempo una lectura crítica y propositiva sobre cómo pueden implementarse en nuestros países. En estos minutos me gustaría presentar, y así nos hemos organizado con mis colegas, un fragmento de la publicación que estamos lanzando. Y particularmente me refiero a las fortalezas y a las debilidades que hemos advertido en las encuestas como instrumento de producción de evidencia para políticas públicas de acceso a la justicia, como muy bien relevaba recién Alejandro, como un instrumento que es superador en términos del abordaje del acceso. Nuestro relevamiento se centró en el periodo 2023-2024 y lo sistematizamos en una matriz FODA que se orientó por tres criterios: una revisión bibliográfica, entrevistas a actores clave que han intervenido en la elaboración o implementación de encuestas en los diferentes países, y una revisión por pares. Esto es, una revisión de lo que se ha aportado por pares expertos. Se estableció al mismo tiempo un criterio para la inclusión en el diagnóstico de al menos dos expertos en la materia, en la temática, y se validó a partir de entrevistas con informantes clave. Ahora bien, para ser muy esquemático, nosotros en este diagnóstico identificamos dos grandes fortalezas de las encuestas de necesidades jurídicas. La primera es una fortaleza conceptual. Las encuestas de necesidades jurídicas aportan una mirada integral de acceso a la justicia. No se centran solamente en los tribunales, sino en todo el proceso, desde la identificación de un problema hasta la búsqueda de soluciones. Y además colocan a las personas y no a los expedientes en el centro del análisis, lo que se ha denominado recientemente la justicia centrada en la persona, sobre lo cual hay crecientemente materiales e instancias de discusión en torno a ello. Esto permite, por lo tanto, en nuestra opinión, pensar políticas intersectoriales con enfoque humano, superando la lógica meramente judicial. También, desde esta fortaleza conceptual, las encuestas se alinean con los procesos de reforma judicial que se están produciendo hace ya más de 30 años en nuestra región, que permiten, por lo tanto, hacer operativos muchos de sus objetivos, como por ejemplo acercar el sistema judicial a las poblaciones vulnerables. La segunda fortaleza que hemos identificado dice relación con su perspectiva de política pública. Las encuestas son una fuente muy valiosa de evidencia para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas de acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque permiten identificar barreras reales y frecuentes que enfrentan las personas y visibilizan los conflictos que nunca llegan a los tribunales. Por ejemplo, a través de datos cuantitativos
y representativos. Se pueden analizar situaciones desagregadas por género, por territorio, por grupo social, entre otros factores. También permiten generar conciencia. Esto es algo que Alejandro recién relevaba y que el World Justice Project lo trabaja perfectamente. Cuando algo se mide, puede intervenirse. Algo que nos cuesta mucho en los sistemas de justicia, las encuestas también lo permiten. Esta visibilización, entendemos con mis colegas, es el primer paso hacia decisiones informadas en el sector justicia. Ahora bien, ¿cuáles son las debilidades? Nosotros identificamos cuatro grandes debilidades que, por cierto, las estamos enunciando en esta presentación. Les invitamos a que en el libro puedan profundizarlas y leerlas con más detenimiento. Debilidades metodológicas, sustanciales o teóricas, de impacto en las políticas públicas y debilidades éticas. Me voy a referir muy apretadamente a cada una de ellas. Algunas debilidades metodológicas. En el plano metodológico, muchas encuestas carecen de la identificación de un problema de investigación bien definido. No siempre, además, se triangulan datos o se explica la metodología utilizada, algo que en cualquier proyecto de investigación es el primer paso. Otro problema, también lo enuncio solamente, es la brecha digital. Las encuestas telefónicas o por internet, por ejemplo, excluyen a quienes no tienen acceso o habilidades digitales. Además, muchas veces se usan instrumentos no validados ni adaptados culturalmente, y todo ello puede generar sesgos o dejar afuera a las poblaciones más vulnerables. En segundo lugar, voy a agrupar las debilidades sustanciales y las éticas. En lo teórico, muchas encuestas no cuentan con un marco conceptual sólido, no abordan lo que conocemos como el pluralismo jurídico, ni incluyen variables estructurales como la pobreza o la desigualdad, algo que de hecho el secretario general de la COMGIB mencionaba en la inauguración. Además, las encuestas utilizan un lenguaje técnico difícil de comprender para muchas personas. Desde el punto de vista ético, también hay grandes desafíos. Es clave, en nuestra opinión, asegurar el consentimiento informado, contar con protocolos de respuesta ante situaciones críticas y aplicar principios de derechos humanos como, por ejemplo, la participación, la transparencia y la no discriminación. Por último, las debilidades en el impacto de las políticas públicas. El mayor riesgo es que toda esta información no se use para mejorar finalmente las políticas públicas. Muchas veces no hay espacios participativos donde se discutan los resultados. Las comunidades quedan como objeto de estudio y no como sujetos activos de derechos. Además, los equipos técnicos que realizan las encuestas no siempre involucran a quienes toman decisiones ni a los actores del sistema de justicia. A esto se suma algo que, no por ser lo último, es menos importante: el alto costo de las encuestas. Las encuestas son muy costosas en general, lo que exige por lo mismo mayor eficiencia y aprovechamiento de sus resultados. Si no hay voluntad política para usar la información, todo este esfuerzo puede perderse. Y esto es algo que también hemos relevado en este estudio. En conclusión, para ir finalizando y cumplir con el tiempo que tenemos asignado, las encuestas son una herramienta muy, muy valiosa para conocer la realidad del acceso a la justicia. Pero para cumplir con este objetivo hay desafíos, acciones de mejora en términos metodológicos, éticos y políticos. Entendemos que se necesita mayor participación social, articulación interinstitucional y un uso real de los datos para transformar las políticas públicas. Diagnosticar bien es el primer paso, pero hacer algo con ese diagnóstico es lo que verdaderamente genera un cambio. Nuevamente, muy, muy agradecido a las autoridades, a los comentaristas, a todos quienes están conectados e invitarlos a que puedan leer la publicación en su totalidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leonel. Muy interesante todo lo que comentas. Yo me quedaría
de síntesis un poco de esta intervención con los 4 puntos que planteas, ¿no? Es decir, las problemáticas que se presentan desde el aspecto metodológico, sustantivo, de impacto en las políticas y en la parte ética, ¿no? Me gusta esa reflexión en relación a lo metodológico sobre el planteamiento, la forma en la que se plantean las encuestas, ¿no? La orientación que finalmente se le da y los medios por los cuales se aplican, ¿no? Porque esto puede ser una ventaja o una limitante al momento de realmente hacer un levantamiento de esas percepciones y de ese entendimiento de los problemas jurídicos y de cómo se están satisfaciendo por parte del Estado, ¿no? Eh, en relación con la parte sustantiva, hablar de pues muchos retos que tenemos también y que cortan con la parte justicia, ¿no? Y de acceso a la justicia y de necesidades jurídicas. Lo interseccional, el género, el lograr que sea una encuesta inclusiva y respetuosa y sobre todo con respeto a la sensibilidad de los temas que se abordan, ¿no? Porque la justicia, lo decíamos esta semana con el Poder Judicial de Dominicana, que estábamos en otra actividad, la justicia debería ser un alivio para el ciudadano y no debería doler, pero el paso por la justicia muchas veces duele y duele más el no poder acceder a ella. Entonces, el tener esta sensibilidad al momento de la elaboración de las encuestas y al del diálogo con la ciudadanía es clave, ¿no? Por último, ¿se usan realmente para mejorar las políticas públicas o son ejercicios metodológicos que terminan en la gaveta de un despacho ministerial o judicial según quien ha financiado o aplicado las encuestas? ¿No? Esta es la gran pregunta. Yo creo que ahí simplemente decir que el destinatario de estas encuestas es doble, ¿no? Por una parte, los propios encuestados, las propias personas encuestadas, de las cuales vamos a hacer ese relevamiento de información clave, pero también los actores públicos. Y con ello quiero decir, con actores públicos, que esto requiere también un abordaje entre poderes del Estado. Esto no es un tema solamente de acceso a la justicia pensado desde los ministerios de justicia o pensado desde los poderes judiciales. Es una cuestión que tiene que envolver a todos los poderes del Estado para dar una respuesta efectiva. Muchas gracias, Leonel. Vamos a dar paso rápida, perdóname si voy muy rápido. Intento respetar los tiempos que tenemos. Vamos a dar paso a nuestra colega Natalia Segoyenberry, espero decirlo bien. Natalia ha formado parte de este equipo de investigación que me consta que han hecho un trabajo estupendo y muy largo, ¿no? Durante varios meses. Em, y sobre todo nos viene muy bien esta última reflexión que hace Leonel para poder preguntar a Natalia cuáles fueron o cuáles son esos principales retos metodológicos a la hora de sistematizar las diferentes experiencias que se revisaron y cuáles consideras que son las claves para transformar los resultados de esas encuestas en políticas públicas concretas, ¿no? ¿Cómo lo viviste desde el equipo de investigación y cuáles son esos, digamos, resultados que arroja la publicación? Bueno, muchísimas gracias. Me sumo a todos los agradecimientos que hizo Leonel, particularmente al doctor Enrique Gil Botero, a Marco Fandiño, que facilitaron y generaron también este espacio de reflexión, a mis compañeros también de panel, Alejandro Ponce, y al equipo editorial y las autoridades también de Tirant Leblanc, y sobre todo, bueno, por los comentarios a la publicación, al documento, y también por generar el espacio que para nosotros fue muy enriquecedor también como consultoría. Aprendimos muchísimo, investigamos, discutimos, fue muy rico, así que agradecemos ese tiempo y este meta-análisis que hicimos de todo lo que se viene investigando, ¿no? Es una oportunidad realmente única para reflexionar sobre la justicia que tenemos y la justicia que queremos, cuáles son esos viejos desafíos vinculados, por ejemplo, a la justicia centrada en las personas, pasar a una justicia centrada también en las comunidades, en los colectivos y en ciertos grupos, porque también entendemos que ese es un desafío metodológico, hay algunas cuestiones que podrían acelerar los procesos si también nos basamos en grupos colectivos o comunidades. La participación social, como comentaba Leonel, también la incorporación de algunos aspectos como el lenguaje claro o el lenguaje simple, tanto en la investigación antes, durante, después, tanto para el acceso a la justicia como para las instancias metodológicas. Tenemos que hacer investigaciones que sirvan, que se entiendan, que se comprendan, porque vimos que en casi todas las investigaciones sobre acceso a la justicia, una de las principales barreras era el lenguaje, es sobre el conocimiento del derecho, sobre el uso y por lo tanto la posibilidad, obstaculiza también la posibilidad de transformación y de que la ciudadanía pueda aportar al cambio. Y también nuevos desafíos
vinculados, por ejemplo, con el impacto de la inteligencia artificial hoy en el uso de las investigaciones, pero también en el acceso a la justicia y en el sector público judicial. Voy a hablar básicamente respondiendo, digamos, a las preguntas que hiciste sobre las oportunidades para estas encuestas de necesidades jurídicas, pero también algunas amenazas, ¿no? Consideramos desde el equipo de consultoría que el proceso mismo de discusión de un convenio iberoamericano, un acuerdo iberoamericano por el acceso a la justicia abre una gran ventana de oportunidad, no solamente para las encuestas de necesidades jurídicas, sino también para obviamente para el acceso a la justicia, pero en este convenio también que mencione la necesidad de producir conocimiento científico, de producir evidencia de calidad para poder diseñar políticas públicas ya también es un gran paso. Y esto es un clima de época también, ¿no? Hay este acuerdo, este consenso que identificamos en las investigaciones con distintos expertos y expertas sobre la importancia que tiene la evidencia para el diseño de políticas públicas, ¿no? Y ese creo que es una de las claves, la evidencia, contar con investigaciones, contar con datos de calidad, con datos tomados con un proceso metodológico, con datos que puedan ser discutidos en términos académicos, nos parece un avance considerable en una ciencia, las ciencias jurídicas, que muchas veces también ha tomado decisiones basadas en un principio de autoridad, ¿no? De quién dice o quién escribe, bueno, y pasar a una propuesta metodológica muy clara. Hay un entorno político y de desarrollo conceptual vinculado tanto al acceso a la justicia. Creo que un gran aporte, y en eso Alejandro Ponce creo que ha hecho un gran desarrollo, es al mismo concepto de acceso a la justicia. Las encuestas pudieron aportar a desarrollar conceptualmente qué es el acceso a la justicia, ¿no? ¿Qué es el acceso a la justicia desde distintas miradas? Y sobre todo, bueno, también en términos de oportunidades, pudimos ver la importancia de como marca de época, ¿no? Cómo distintos expertos y expertas consideran algo positivo, deseable, factible, el basarse en evidencia para tomar decisiones. Pero para eso también es importante, esto va de la mano un poco, las oportunidades que tenemos también vienen de la mano de las amenazas externas también que sufren, digamos, la evidencia, ¿no? Cuando esta producción de conocimiento no viene de la mano de aquellos que van a decidir o de aquellos que van a utilizar los resultados de la investigación, o no se diseña de acuerdo a el momento o la oportunidad, ¿no? Política también de poder pensar el diseño de la estrategia de investigación de la mano también de la incidencia. Eso nos parece importante poder también institucionalizar procesos de producción de conocimientos, ¿no? ¿Para qué? Para que esta evidencia pueda ser comparable en el tiempo, comparable con otras, también herramientas o estrategias de investigación que se hayan implementado para una mayor sistematicidad, para generar una sostenibilidad también en el tiempo. ¿Cómo pensar esto que nos pasa con o que mencionaba Leonel, por ejemplo, con el alto costo que pueden tener las encuestas de necesidades jurídicas, cómo lograr una mayor institucionalización para que esto se sistematice y para que se tome permanentemente, ¿no? Cuál de las variables que estamos tomando son más robustas para, por ejemplo, incorporar en los censos o en encuestas permanentes que realicen los estados y que de esa manera también podamos tener datos que nos permitan tener una justicia más abierta y tomar decisiones también más rápidas, no solamente cuando se implementa una encuesta de necesidades jurídicas. Y esto a su vez permite fortalecer el hecho de que se incremente la investigación, también permite fortalecer conceptual, metodológicamente y el impacto de las evidencias o de las investigaciones que se generen. Creo que en este momento contamos con una red de cooperación internacional de organizaciones y de organismos, y ahí está el rol también activo que tuvo la CONGIP,
para generar este clima de época sobre la importancia de investigar para decidir, ¿no? O sea, generar diagnósticos para poder generar propuestas. Bueno, este fue un tema que encontramos que muchas también de las encuestas de necesidades jurídicas que se hicieron no terminaban en recomendaciones o terminaban en recomendaciones muy genéricas y muy poco situadas y contextualizadas. Necesitamos que terminen con recomendaciones que puedan implementarse en el contexto específico para el cual que estuvieron evaluando, ¿no? Tenemos un diagnóstico robusto y necesitamos una recomendación también robusta de acuerdo a aquellas recomendaciones que son más oportunas, prioritarias y contextualizadas. También creo que aprendimos un saber cómo, ¿no? Y ya tenemos muchos expertos y expertas en la región que han hecho investigaciones en materia de necesidades jurídicas, no solamente con metodologías cuantitativas, sino también hemos citado algunos ejemplos cualitativos que son más rápidos y que también permiten a los estados tomar decisiones en base a lo que la ciudadanía o ciertos grupos de personas necesitan como política pública, ¿no? La idea de pensar esta evidencia que nos permite develar cuál es el modelo de atención del Estado, cuál es el modelo de gestión y cómo se financia, ¿no? ¿Cuál es el modelo de financiamiento? Estos tres modelos que interactúan para dar una respuesta oportuna o no a la ciudadanía. Creo que eso es algo que encontramos en relación al modelo de financiamiento, es algo que todavía se requiere mayor profundización por parte y es clave que también las encuestas de necesidades jurídicas evalúen el aspecto económico. ¿Cuánto cuesta el acceso a la justicia? ¿Y cuánto cuesta el no acceso a la justicia y el empeoramiento de la situación de las personas por no haber accedido oportunamente, ¿no? ¿Cuánto cuesta cuando escala un conflicto vinculado al acceso a la justicia? Creo que algunas de las lecciones metodológicas que encontramos tienen que ver con poder reflejar también una perspectiva interseccional. Creo que sí se han encontrado datos desagregados por grupos, por temáticas, por ejemplo, salud, o por grupos migrantes, en caso de niños, niñas, adolescentes, personas privadas de libertad, pero sí todavía necesitamos esta perspectiva interseccional, necesitamos el análisis, como mencionaba, de lo que es el costo del acceso, el costo del no acceso, y sobre todo también un punto que creo que es central también que trae la presentación que hicimos, que tiene que ver con las oportunidades perdidas de acceso a la justicia. Este es un concepto que lo tomamos prestado de lo que es oportunidades perdidas de vacunación del ámbito sanitario, ya que Alejandro también comentaba el ámbito sanitario, la necesidad de prevención y promoción. Creo que justamente este término de oportunidades perdidas de acceso es decir, este ciudadano o ciudadana que ingresó por el sistema, peregrinó por el sistema de justicia y no obtuvo una respuesta oportuna, accesible, asequible en términos económicos. Entonces nos parece que eso tenemos que investigar también qué es lo que pasa con aquella persona que sí se empoderó, que conocía su derecho, que conocía el organismo, que pasó, que utilizó las herramientas y que no obtuvo respuesta favorable a su reclamo o que sigue percibiendo la justicia como desconfía de la justicia es lenta, la justicia no es el lugar para solucionar conflictos o para tramitar sus necesidades jurídicas, ¿no? Entonces, necesitamos también en términos, uno de los aspectos que encontramos es poder lograr triangulaciones metodológicas, lograr también la complementariedad metodológica, metodologías cuantitativas con cualitativas, para siempre incorporar la perspectiva de los actores sociales, qué es lo que le pasa a la ciudadanía con el acceso o con el no acceso a la justicia. Algunas amenazas a las políticas, una de estas es no se usan, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con este riesgo que identificamos de no utilización de los resultados. ¿Por qué? Por ejemplo, por cambios abruptos de gestión o porque quien encargó no es encargó un estudio de necesidades jurídicas
no es aquel que decide sobre la política judicial, no tiene poder de influir sobre la problemática, a pesar de contar con evidencia de calidad, relevante, útil. Y bueno, y para no excederme, también otro de los puntos son esos sesgos técnicos que encontramos. ¿Por qué? Porque muchas veces también hay un uso de las encuestas de necesidades jurídicas que ya está sesgado porque hay una decisión previa que esta encuesta de necesidades jurídicas muchas veces viene a tratar de legitimar una decisión que ya se tomó. Entonces, digamos, en eso es muy importante pensar también cuál es el objetivo muy claro que tiene que tener en el inicio y que este objetivo coincida con el ciclo de política pública y también con la voluntad política de tomar decisiones, ¿no? Y si se van a implementar. Por eso ya para concluir la importancia de incorporar la participación social como un desafío, incorporar las recomendaciones a partir de la evidencia y que sea una hoja de ruta muy clara de lo que hay que hacer sin perjuicio de la factibilidad técnica y de la voluntad política que se requiere para generar cambio, transformación. Creo que es un gran avance que trajo las encuestas de necesidades jurídicas, es las políticas centradas en las personas, pero necesitamos dar un paso más que es para acelerar procesos. Por ejemplo, hay problemáticas vinculadas a servicios públicos, a agua, contaminación, o problemáticas, por ejemplo, como discapacidad en los distintos países, que consideramos que no es necesario el indagar individualmente, sino poder tratar algunas problemáticas con respuestas y con evaluaciones y diagnósticos que ya existen en otras fuentes estatales, ¿no? Y en eso sí nos parece muy importante tener en cuenta los diagnósticos previos institucionales, los diagnósticos del Estado, algunos datos macro que produce el Estado, ya sea a través de censos, de encuestas de hogares, o investigaciones que realizan las organizaciones de la sociedad civil. Creo que es importante tenerlos en cuenta. Eso sí nos parece poder pensar, digamos, esta justicia que hoy tenemos y la justicia que queremos, ¿no? Estos son algunos de los datos que pudimos extraer rápidamente y sobre todo, bueno, un poco como comentaron, que esto sea una invitación para profundizar. Hay muchas recomendaciones metodológicas, recomendaciones éticas, recomendaciones que me parece que es algo que aporta no solamente a quien quiera implementar encuestas de necesidades jurídicas, sino también a profesionales comprometidos con el acceso a la justicia y los derechos humanos, para que estos puedan ser una realidad. Muchísimas gracias y perdón si me excedí un poquito. Fantástico, Natalia, muchísimas gracias. Bueno, se han dicho muchas cosas interesantes. Yo me quedaría de esta intervención con la necesidad de generar conocimiento de calidad, ¿no? Conocimiento de calidad para poder precisamente generar políticas públicas informadas, ¿no? Y la pregunta aquí es qué tipo de información estamos generando y si esa información que se genera realmente tiene un abordaje, una materialización práctica, ¿no? Nosotros creemos que esta publicación sí la tiene. De hecho, cuando don Enrique Gil Botero y mi colega Marcos Fandiño preguntaron a Tirán Loblan por la publicación de este libro, dijimos sí, sin lugar a dudas, porque parte de esa también, generar conocimiento de calidad, es también generar difusión de ese conocimiento y creemos que esta publicación para América Latina, para Iberoamérica es clave, ¿no? Yo os invito realmente a leerla. Bueno, me tomé muchas notas más sobre el coste y cosas que ha dicho, las voy a omitir porque sí, quiero caer en una tentación que no pude evitar porque al estar tan cerca, junto con Marcos en la edición del libro, pues salen varias ideas y varias cosas. Entonces quiero compartiros como cuatro cosas que tenía más o menos preparadas y que yo corrigiendo en función de las intervenciones sobre el cierre del panel. Para cerrar el panel, diríamos que la región iberoamericana afronta desde hace ya décadas importantes desafíos para garantizar una justicia accesible, especialmente para las personas en situación de mayor vulnerabilidad. El acceso a la justicia, y lo planteaba desde el panel de apertura a las diferentes personas que estuvieron aquí, las autoridades, el acceso a la justicia no es solo la posibilidad de acudir a un tribunal, sino que es el derecho que tienen todas las personas de resolver sus conflictos, proteger sus derechos y hacer oír sus voces, que es precisamente donde se enfoca este ejercicio.
implica que los procedimientos sean comprensibles, que las instituciones sean accesibles, que los costes no sean una barrera que exista. No sea una barrera para ello y que exista una confianza en el sistema para que responda con imparcialidad y eficacia, ¿no? Garantizar ese derecho es fundamental para la cohesión social, para la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho. En este panel hemos podido constatar que las encuestas de necesidades jurídicas no solamente generan información, sino que constituyen un instrumento, pero también una oportunidad para la transformación institucional, ¿no? Han sido útiles para documentar realidades que hasta hace poco permanecían invisibles para los sistemas de justicia, desde otros tipos de problemas que afectan a la ciudadanía hasta motivos por los que no se recurre a las instituciones, ¿no? También hemos visto que estos datos tienen un impacto y que son fundamentales para construir instituciones pues más respetuosas, técnicas y adecuadas, ¿no? Y que esas decisiones políticas no sean solamente políticas, sino también técnicas, ¿no? Informadas. Existen patrones compartidos a nivel regional en torno a desigualdades, exclusión, desconocimiento de derechos que requieren respuestas coordinadas. Ya decía también en el cierre del panel anterior, un ejercicio también entre poderes del Estado, y esperamos que este panel y el siguiente contribuyan a subrayar no solo la importancia de medir, sino de actuar, ¿no? Y que los aprendizajes compartidos también inspiren esas nuevas estrategias para avanzar hacia una justicia más cercana, más empática y más centrada en las personas. Gracias a las personas ponentes de este panel y doy paso a mi colega Marco Fandiño que va a coordinar la siguiente ronda. Muy bien, muchas gracias Mario. Muchas gracias también a los autores y autoras del libro por su presentación, que nos permitió de alguna forma conocer las principales características de las encuestas y los desafíos que han existido en su implementación. A continuación vamos a tener una segunda conversación en donde nos centraremos más bien en una mirada propositiva, cuáles son las recomendaciones. Esta publicación contiene una guía para la implementación de estas encuestas. Vamos a tener una primera intervención de máximo 10 minutos de Alejandra Bocardo, que es otra de las autoras de esta obra, y después tendremos los comentarios de dos académicos que nos acompañan presencialmente, que van a hacer pues, sus comentarios mucho más libres, completamente en formato libre, acerca de la obra, sus impresiones, sus miradas. Así que, bueno, en primer lugar, Alejandra, te doy tus 10 minutos para que puedas comentarnos un poco acerca de la guía que contiene la publicación. Ya, gracias Marco. Y bueno, me sumo a los agradecimientos de mis compañeros, a la CONGIB, al secretario general, al coordinador general, al equipo editorial de Tirant y a mis colegas panelistas también con los que es un gusto comentar ese trabajo. Bueno, yo quisiera iniciar diciendo que la estructura de la guía que presentamos en el libro y las recomendaciones y los lineamientos que ahí se incluyen responden al análisis, a la observación que hemos hecho de los procesos de encuestas de necesidades jurídicas, particularmente en la región. Y por lo tanto intentamos hacernos cargo de algunas de las dificultades que hemos observado en la práctica, tanto en el diseño como luego ya en el uso de los resultados para las políticas públicas. Y esto supone pensar a las encuestas como el instrumento que son de producción de evidencia de acceso a la justicia, pero también entenderlas como parte de un proceso que inicia con la toma de decisión sobre la relevancia y la pertinencia de realizar la encuesta de cara a las políticas públicas, que pasa por el diseño del instrumento, la toma de datos y demás, y que termina reinsertándose nuevamente en el ciclo de las políticas públicas a través del análisis y del uso de los resultados. Y por eso no nos centramos solamente en los aspectos conceptuales y metodológicos, que es lo que más se ha discutido de las encuestas, sino también en los aspectos políticos y administrativos que forman parte de este proceso. Esto como para decir de dónde viene la guía, cuál es la idea que está detrás. Y luego quisiera referirme a algunas ideas que me parecen relevantes. En primer lugar, que nosotros entendemos que estas encuestas son solamente una pieza de un conjunto de evidencias que van a ir a informar a una u a otra fase del ciclo de las políticas públicas. Y esto tiene varias manifestaciones. En primer lugar, que la trayectoria internacional de estas encuestas nos dice que han sido principalmente útiles en el diagnóstico del problema, en menor medida en la formulación de intervenciones
y bueno, en mucho menor medida en el monitoreo y la evaluación, y prácticamente su utilidad es nula en la fase de implementación. Y esto es porque la evidencia tiene funciones específicas en cada una de las fases del ciclo de las políticas públicas. Y si sabemos eso, y si además sabemos que estas encuestas han sido utilizadas en el diagnóstico, entonces las preguntas que son la característica central de esta fase, las preguntas de diagnóstico son clave, hay que poner ahí la atención, porque son estas preguntas las que van a darnos el marco y los límites en que se va a insertar la caracterización de los problemas de acceso a la justicia, que luego las intervenciones que formulemos van a venir a intentar resolver. Y por otro lado, son estas preguntas las que nos van a dar la claridad de qué evidencia es necesaria para responder a esas preguntas, con cuál contamos, cuál es necesario producir y cuáles son los métodos más adecuados para producir esa evidencia. Y, y por eso nos centramos en eso en la guía, porque solo ahí es cuando vamos a saber si las encuestas de necesidades jurídicas son relevantes y son pertinentes para los fines que perseguimos de política pública. Distinto es si hay un ejercicio periódico que se quiera hacer de tomar una fotografía general de la situación. Si queremos que aquello tenga un impacto en las políticas públicas y que pensamos en una encuesta que queremos que sea utilizada para las políticas públicas, entonces hay un ejercicio que hay que hacer antes, que consiste en esto. Y eso es lo que ofrecemos en uno de los momentos de la guía, es disponer un conjunto de preguntas orientadoras, preguntas tipo que se pueden hacer en esta etapa, que se deberían de hacer en esta etapa para caracterizar problemas de acceso a la justicia. Indicamos qué información entregan las encuestas que podrían ayudar a responder a estas preguntas en parte, y cuál sería la triangulación metodológica necesaria para responder a esas preguntas. Porque esto es algo en lo que sí insistimos en el documento, y es en que las encuestas pueden entregar información útil, pero no es suficiente, por una diversidad de razones que tienen que ver con la especificidad de cada una de las preguntas. eh, y, y por lo tanto también indicamos qué triangulación metodológica sería necesaria. Si pensamos en una pregunta típica que viene a responder a estas preguntas, es cuáles son los problemas justiciables que vive la población general, determinados grupos de la población, en determinados territorios, en determinado periodo, y cómo se distribuyen estos problemas en categorías y tipos de problemas justiciables. Esa es una pregunta en la que las encuestas de necesidades jurídicas pueden venir a responder en parte. Pero si esa es la pregunta, entonces habría que pensar en cómo recoger información sobre los problemas justiciables que viven las poblaciones que quedan excluidas de la encuesta. Poblaciones migrantes en tránsito, personas privadas de libertad, personas en situación de calle, que además son poblaciones que viven mayores riesgos de vivir problemas justiciables y de mayor gravedad. Esa es una razón básica y evidente de por qué sería necesaria la triangulación metodológica en ese caso de cara a las políticas públicas. Y eso es lo que abordamos en la guía, y damos algunos ejemplos de la evidencia internacional de cómo se ha ido resolviendo esta situación. Una siguiente idea que ya se ha comentado, lo comentaba ahora Natalia, es el asunto de la participación. Y nos detenemos aquí en la guía en pensar cómo hacer que estos procesos de encuestas de necesidades jurídicas particularmente sean participativos. Y es una preocupación que viene por dos lados. Por un lado, hay una preocupación por el carácter democrático, transparente, deliberativo del proceso de producción de evidencia y el proceso de elaboración de política pública de acceso a la justicia en general. Y por otro lado, viene de una constatación también que hemos hecho en la práctica de que la participación tiene un impacto en la legitimidad y en la usabilidad de los resultados de la encuesta. Y por eso nos centramos también en cómo hacer que sean procesos participativos que incluya a titulares de derechos, incluyendo las comunidades que viven mayores brechas en el acceso a la justicia, y a detentores de obligaciones. Y ahí hay que pensar no solamente en los equipos de los ministerios de justicia y de los poderes judiciales que están a cargo de la elaboración de las encuestas, sino también en funcionarias y funcionarios que dan servicios de justicia de cara a la población, y que
y que además pueden tener información relevante para tener en consideración en el diseño del instrumento y que después deberán de hacerse cargo de los resultados. Y por eso pensamos en las modalidades que puede adoptar esta participación en los distintos hitos del proceso de la encuesta. Y me quiero detener solamente en uno para ya cerrar con el último punto, y es la participación que tendría que tener lugar en el diseño del instrumento, en la definición de los temas y particularmente en la definición de los problemas justiciables que se van a incluir en la encuesta, porque esta es una de las definiciones más relevantes en términos conceptuales y metodológicos que van a tener que hacer los equipos, eh, para la que tendrán que tener en consideración, por supuesto, todo el bagaje internacional que ya hay de estas encuestas. Una definición contextual. Alejandra, parece que se cortó un poco la conexión. Sí, definitivamente, se cortó. Te hemos perdido. Así que, bueno, ya estabas cerrando tu intervención, así que ahí la vamos a... Perfecto. Vamos a dar paso a la siguiente intervención, que va a ser de Elena Soleto, catedrática de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid. Elena, bueno, tú tienes mucha experiencia a nivel internacional, participando, asesorando, ¿no?, en procesos de reforma legislativa, políticas públicas, acceso a la justicia, mecanismos alternativos. Cuéntanos un poco cuál es tu impresión acerca de este libro, de su posible utilidad, cómo lo ves, qué te ha provocado. Muchas gracias, Marco. En primer lugar, quiero felicitar a la CONGIP por este estupendo trabajo y a la editorial Tirant Lo Blanche. Es un honor para mí estar aquí eh, para comentar este trabajo, ¿no? Me ha gustado muchísimo, me ha parecido totalmente innovador en cuanto a su enfoque y me parece muy útil y necesario, ¿no? Me ha gustado mucho y he aprendido mucho leyéndolo, ¿no? En mi caso, yo soy usuaria de encuestas, ¿no? Y de datos, ¿no? Todos los puristas, pues últimamente intentamos sustentar nuestras afirmaciones con datos y es realmente muy difícil llegar a ellos, ¿no? Entonces, una herramienta que le dé las bases necesarias, coherentes al operador jurídico o bueno, pues, o a la entidad que quiera realizarla, me parece un avance muy interesante, ¿no? Además, es un documento que está en abierto, ¿no? Por lo tanto, que puede acceder todo el mundo. Bueno, pues yo lo voy a utilizar, ¿no? A mí me ha gustado muchísimo, por ejemplo, cuando nos hablan de esa idea de, bueno, pues el filtro de trivialidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O las categorías de los problemas, ¿no? Me parece además un ejercicio de gran dificultad la comparación entre diferentes países en las aproximaciones tan variadas, ¿no? En nuestro caso, en España, se hace referencia a alguna de las encuestas. Nosotros, en nuestro caso, ha sido últimamente el Consejo de la Abogacía Española la que más ha trabajado las encuestas de opinión. En el pasado las hacían para los justiciables, pero también para los profesionales, ¿no? Habían como unos barómetros internos y externos que están ahí un poquito abandonados alguno de ellos. En el caso español, pues hay un sociólogo, José Juan Toaria, que ha sido muy relevante en el desarrollo de este tipo de trabajos. Y por el otro lado, en el tema de los indicadores, ¿no?, de las encuestas de opinión, pues ha sido Santos Pastor, que colabora muchísimo también con Latinoamérica, que hay algunos trabajos muy importantes. Y esa combinación de los indicadores, ¿no?, de datos de indicadores y luego también datos de opinión, pues es muy interesante para nosotros. ¿Qué diferencias más importantes para los que somos usuarios de datos se presentan? Bueno, pues la gran posibilidad de introducir sesgos o conseguir el resultado que tú quieres a través de la encuesta, ¿no? Y esa es una de los grandes peligros de este mundo, ¿no? Porque los autores se han referido
a datos o a realidades. Bueno, todo esto es muy relativo y tiene que haber mucha honestidad y tiene que, bueno, este tipo de trabajos pues puede dar lugar también a que en malas manos, ¿no? Pues igual que decimos de la IA, ¿no? Si está mal programada la IA, pues tiene resultados con unos sesgos brutales, pues las encuestas también, ¿no? Entonces yo creo que este trabajo es un paso para un poco dar transparencia o dar elementos de medición de calidad de ese tipo de trabajos. La percepción de los ciudadanos, ¿no? O sea, las barreras a la justicia, la barrera del acceso incluso a la encuesta, ¿no? Que trabajan también los autores en esta obra. Pues efectivamente, si solo estamos entrevistando en la ciudad a personas con educación media superior, no sé qué, pues el resultado va a ser muy diferente a como han comentado los autores. ¿Cómo se busca a esas minorías o a esas personas en situación de vulnerabilidad? Para que tengamos esa opinión, esa percepción. Nosotros hemos realizado algunos trabajos metodológicos, no exactamente encuestas, pero sí, más bien de tipo cualitativo, y hemos comparado la percepción de las víctimas en el proceso penal, de las víctimas de violencia sexual, con la percepción sobre la misma actividad judicial de los operadores jurídicos, ¿no? De la policía, de los jueces. Y hemos demostrado que la misma realidad es percibida muy, muy, muy diferentemente por las víctimas, que se consideran no protegidas, no reparadas, no respetadas, no seguras, mientras que si tú le preguntas en España a los jueces, a los fiscales, a los policías, dicen que todo funciona muy bien, que a las víctimas se les trata muy bien. Bueno, últimamente hemos tenido algunos casos que han trascendido los medios y todos hemos podido atestiguar cómo se interroga a una víctima de violencia sexual de una forma absolutamente grosera, irrespetuosa, etcétera. Bien, ¿esto cumple con la norma, cumple con las leyes? Bueno, pues tenemos la suerte de estar en la Unión Europea y que hay muchas normas con la Directiva de Víctimas que van un poco más allá, ¿no? Nosotros lo que trabajamos últimamente son los intereses de justicia de las personas, ¿no? Una perspectiva de análisis, porque por ejemplo, me parece interesante, ¿no? Necesidades jurídicas, ¿no? Necesidad jurídica, por ejemplo, el acceso al tribunal es una necesidad jurídica, es un interés de justicia, pero una víctima, por ejemplo, de violencia sexual, lo más importante para ella, por ejemplo, si es muy joven, va a ser sentirse respetada, que su identidad no se publique. Bueno, entonces la justicia tradicional y además con falta absoluta de perspectiva de género en los últimos años y en prácticamente todo el mundo, no ha tenido en cuenta esto, ¿no? Entonces se pone ahí a la víctima delante, de pie, se le interroga, se le dicen salvajadas y esa víctima y las demás que la ven dicen, bueno, pues mejor no vengo, la próxima vez no vengo, ¿no? Porque si yo quería justicia, quería un sentimiento de salir de aquí y entender que mi sociedad ha castigado y a mí me ha tratado bien, pues esto no está ocurriendo, ¿no? Entonces, las encuestas, lógicamente, que se trabajen en temas sensibles, tienen que tener en cuenta esos intereses que van mucho más allá de lo que protegían los derechos tradicionales. ¿Mm? Y es sobre, por ejemplo, ese respeto, ¿no? Esa dignidad, mantener la dignidad de las personas, ¿no? Tenemos que en el siglo XXI ir más allá del simple derecho de yo tengo que tener acceso al tribunal. Bueno, pues sí, pero por supuesto que queremos eficacia del sistema, pero ya nuestro ciudadano del siglo XXI quiere más cosas y además, si no se las damos, no va a acudir, ¿no? Y me ha gustado mucho también en el libro, pues ver en la página 153, por ejemplo, que no me acuerdo si es de Colombia, razones para no litigar, para no acudir a los tribunales. Por ahí es donde tenemos que trabajar muchísimo, ¿no? Porque esas bolsas de violencia o de violencia me refiero penal, pero también pues civil, ¿no? Me ha llamado mucho la atención que se recogen muchos datos en relación, por ejemplo, con el acceso a la vivienda, ¿no? Que es una preocupación social muy importante, pero que muchas veces a nivel jurídico están alimentadas por bulos.
como por ejemplo la ocupación o cosas así, ¿no? Y el ciudadano de la calle cree que eso hay muchísimo y en la práctica hay muy poco, ¿eh? Bueno, pues hay pues también lobbies, etcétera, que lo que hacen a través de los medios de comunicación y de las redes es manipular la percepción del ciudadano, ¿no? Entonces, pues este tipo de trabajo puede ayudar a también cruzar esto y a hacer ese análisis de los datos y análisis de los resultados pues en su justa medida, ¿no? Eh, Creo que lo ideal, lógicamente, es que sean las propias instituciones las que acudan, pues quizá a expertos externos para hacer este tipo de trabajos y avanzar, ¿no? Pero bueno, también lo que os decía al principio, ¿no? Qué miedo también, que son herramientas que podemos, ¿no? En los últimos tiempos tenemos la sensación de que lo que habíamos ganado, ¿no? En las democracias, pues a lo mejor se está perdiendo, ¿no? Y bueno, pues si tenemos herramientas transparentes que puedan ayudarnos a también localizar la fake news también en nuestro nivel, pues será muy positivo, ¿no? Así que bueno, yo quiero volver a felicitar a los autores, a Conhip por este estupendo trabajo, por supuesto a la editorial y bueno, y por supuesto que yo le daré toda la difusión posible y creo bueno, pues que tenemos, que si avanzamos todos juntos, pues que vamos a llegar a mejores resultados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elena. Bueno, varios puntos señalaste. Al final de todo, yo me quedo con una idea que habían tocado los autores, que tiene que ver con que estas encuestas no solamente se centran en la preeminencia de conflictos, es decir, medir cuáles son los conflictos que más presentes están en la sociedad, sino también en cómo es el tránsito de las personas a la hora de buscar la resolución de conflictos. Es decir, esto nos permite meternos directamente en la experiencia de los usuarios del servicio público de justicia. Esta es la noción pues muy gringa, ¿no? Del día ante la corte, ¿verdad? Y de cómo es la experiencia de un ciudadano ante la corte que nosotros no hemos logrado, al menos desde nuestra tradición de derecho continental, comprender que muchas veces los ciudadanos no se ven satisfechos solamente porque su pretensión jurídica sea concedida en los tribunales. Esto los estudios de justicia procedimental de Tyler nos dicen que no es así, que un ciudadano que ha sido tratado de manera adecuada ante tribunales, al cual se le ha explicado los fundamentos de su decisión, al cual se le ha tratado con lenguaje claro y comprensible, incluso en aquel caso en el cual pierde su caso y no se le concede su pretensión económica o incluso en el cual es condenado penalmente, se ve satisfecho por el sistema de justicia cuando ha sido tratado de manera adecuada. Entonces, claro, las encuestas nos permiten también incorporarnos en esta dimensión. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de una persona que protagoniza un conflicto y de esa forma también pues, nos permite al mundo académico, a los organismos internacionales o a los legisladores poder adoptar medidas para que ese tránsito por el sistema de justicia sea un tránsito más acorde a las necesidades de justicia, a los intereses de justicia que tú mencionabas, ¿verdad, Elena? Me gustaría ahora darle la palabra a Antonio de Cabo de la Vega, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. Y Antonio, te vamos a pedir lo mismo que a Elena, que tú nos puedas comentar cuáles son tus impresiones acerca de la obra y el análisis que tú desde tu experiencia académica nos puedas aportar. Muchas gracias. Ahí estás. Muchas gracias. Pues agradeciendo una vez más a las autoridades que auspician el evento y la publicación del libro, al Grupo Tirán lo Blanc por su gestión editorial, a los colegas que están aquí con nosotros, al público y sobre todo a los autores por haberlo escrito. Me voy a permitir hacer algunas reflexiones. Al ser yo el último en hablar, pues ya está dicho prácticamente todo y eso me da un poco de libertad y en lugar de decir lo que iba a decir, pues voy a decir otras cosas un poco diferentes. En primer lugar, quiero manifestar como constitucionalista pues mi gran satisfacción porque que hace ya tantos años la Constitución colombiana en el artículo 227 hablara de la tutela judicial efectiva hasta el 2008 el artículo 78 de la Constitución del Ecuador y un largo capítulo, hemos avanzado mucho en la percepción de que la justicia es un elemento central. Desde la vieja sentencia Velázquez Rodríguez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
hasta el planteamiento de un convenio efectivo de acceso a la justicia, pues se ve todo lo que hemos avanzado y cómo efectivamente se ha colocado sobre el tapete el problema del acceso a la justicia. Por tanto, no puedo más que mostrar mi satisfacción de haber cumplido en mi ciclo vital al menos una cierta aproximación a un ideal normativo, ¿no?, de derechos. Me voy a permitir con todo hacer un poco de abogado del diablo en algún sentido, porque quiero hacer una pequeña reflexión muy breve sobre la cuestión de los principios y los datos. Porque la razón por la cual la justicia se resiste a utilizar los datos muestra ese carácter conservador, a veces esclerotizado, no es solo porque rehúyan el cambio. Hay un problema de fondo. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema es que la justicia no admite, para decirlo muy técnicamente y un poco pedantemente, no admite subóptimos de Pareto. Es decir, no podemos hacer 2 sentencias injustas para hacer 10 justas. No es lo mismo que cultivar, que nosotros podemos cultivar un poco menos de aceite de soja para cultivar mucho aceite de oliva. Y ya compensaremos a las personas del aceite de soja. No, en la justicia cada caso tiene que ser resuelto íntegramente y tiene que obtener una resolución justa. Eso hace que generemos unas normas procesales súper complejas, llenas de recursos, llenas. ¿Por qué? Porque visto con la lupa del caso individual, ese caso lo necesita. Claro, visto con la macrolente de la política pública, nos decimos, no estaremos derrochando el dinero, no estaremos aprovechando mal. ¿Qué dicen los datos? Pero aquí tenemos que saber que estamos bailando entre 2 peligros, ¿no? Es decir, un peligro es fiat justitia pereat mundum, yo voy a resolver este caso y solo este y lo voy a hacer con absoluta justicia, así se colapse el mundo entero, ¿verdad? Y no resuelvo ninguno y tengo 100 millones de casos acumulados. O lo contrario, lo convertimos en un servicio al por mayor donde vamos a buscar los grandes números, pero entre los grandes números se nos cuelan entre los dedos los pequeños números y cada persona tiene un interés individual y concreto y que no es el individual, no es el interés de la política pública. Por tanto, así como hay que reconocer que los datos son absolutamente necesarios, también hay que ser consciente de que a cada usuario individual del sistema de justicia no le interesan los datos, le interesa la justicia que se le ha prometido como derecho en la Constitución. Y ahí hay que encontrar un equilibrio entre las 2 cosas. ¿Esto quiere decir que los datos no nos deben importar? En absoluto, nos deben importar muchísimo. Vamos a poner algunos datos, por ejemplo, de España. En España, un poquito más del 80% de las sentencias que se dictan de la primera sentencia no son recurridas. ¿Qué quiere decir esto? Que para el ciudadano normal la justicia es la primera sentencia que se le da. Si no se le ha hecho justicia ahí, ya no se le ha hecho justicia. Porque recordemos que en la segunda instancia se confirman más del 80% de las primeras sentencias. Es decir, que el 80 del 80 o el 20 del 20 ya es que nos hemos quedado en un 4%. Ya no digamos lo que pasa si uno va a casación o, yendo yo constitucionalista, al Tribunal Constitucional y no digamos a las sentencias internacionales. Eso, en términos reales, no es justicia. Justicia es la primera sentencia que te dan. Si no conseguimos dar una primera sentencia justa, no hemos impartido justicia. Porque aunque todo lo otro es necesario individualmente, ¿qué pasa con los grandes números? Que la gente solo recibe la justicia de su primera sentencia. Hasta ahí le llega la fuerza, ¿no? Es decir, está dispuesto a llegar, pasa por todo, pero bueno, ya dictaron sentencia y aquí muere todo, ¿no? Esto nos debe llevar, naturalmente, a saber que todo esfuerzo que no hagamos, digamos, dirigido a la primera instancia, es un esfuerzo que tiene un rendimiento bajo. Es decir, en términos de justicia global. Gastar mucho dinero en el Tribunal Constitucional, digo, para que otros compañeros no me acusen de estarles queriendo echar de menos, pues a lo mejor no es la mejor idea, porque a lo mejor no sirve. Por supuesto que tiene un papel orientador, en fin, que tiene el famoso spillover y que, en fin, el derramamiento y todo lo que uno quiera. Pero no podemos confundir, digamos, nuestros intereses con la realidad de los hechos. Y en este sentido, esta obra que estamos comentando aquí, yo la veo en con una doble función, ¿no? Es una herramienta, pero es un llamado a la acción. Es las 2 cosas, ¿no? Porque si solo es una herramienta, pues no nos sirve para mucho. Tiene que ser una herramienta y un llamado a la acción, ¿no? A ver dónde tenemos que empujar
para que la justicia mejore, ¿no? Y creo que necesitamos estas encuestas para conseguir abordar lo que para mí son 5 temas claves o 4 temas claves de la reforma de la justicia, que son una legislación adecuada. Muchos sistemas constitucionales latinoamericanos son muy, en fin, ricos en regulación, pero la regulación subconstitucional sigue estando deficiente, con códigos muy atrasados en algunos casos. El problema de la simplificación, todavía estamos atados a unos usos y maneras, en fin, pues decimonónicos en último término. La defensoría pública es un elemento esencialísimo de la justicia efectiva en situaciones de falta de riqueza, y la adecuación tecnológica. Hoy no podemos mirar hacia otro lado, no podemos pretender que la tecnología no está aquí. Si la justicia se queda fuera del marco tecnológico, se queda fuera del mundo. Ni más ni menos, es decir, no hay otra posibilidad. Pero claro, necesitamos mejorar todo esto, pero necesitamos mejorarlo con adecuación cultural. Y utilizo aquí la palabra cultural en el sentido antropológico del término, es decir, con adecuación en términos de grupo de edad. No es lo mismo los mayores que los pequeños, no es lo mismo los niños que los adolescentes, en adecuación, por supuesto, de género, con adecuación, por supuesto, en términos de riqueza, los pobres, los ricos, con adecuación en términos étnico-nacionales, o como lo queramos llamar, con adecuación en términos religiosos, con adecuación en términos de localización. No es lo mismo la sierra que la costa, no es lo mismo la Amazonía que el desierto, no es lo mismo el mar que la tierra firme, ¿verdad? Y todo esto es muy difícil saberlo sin encuestas. Es decir, no podemos incurrir en, por la defensa de los principios de la justicia, suplantar al efectivamente interesado para saber si es o no es adecuado culturalmente para él. La única manera de saber eso es preguntárselo. No hay otra manera de saber si se ha respondido, como decía la compañera antes, a las expectativas de una víctima, más que preguntándole. No está en nuestra cabeza el saber cómo se puede sentir una víctima. Por tanto, ese papel yo lo considero fundamental. Y efectivamente los resultados de esta adecuación cultural pues son muy diferentes en los diferentes ámbitos, ¿no? Podemos recordar, pues, por ejemplo, cómo funcionan las defensorías itinerantes en Brasil, ¿no? En el programa Amazonía 2015, pues ahí lo que se consigue es que ponen a los defensores públicos, los suben en barcos, los suben y van comunidad por comunidad, van atendiendo comunidad por comunidad. O, por ejemplo, en Chile, el proyecto experimental, el Arica 2011, para una defensoría pública para extranjeros, para migrantes. Esa es una población especial que tiene una percepción especial del sistema jurídico, porque tiene una percepción del sistema jurídico como un enemigo, básicamente, y por tanto, aunque sean objeto de delitos, no denuncian, etcétera, porque perciben el orden jurídico como un adversario, sino un enemigo, al menos un adversario en su pretensión de trabajo, ¿no? Tenemos experiencias como los jueces itinerantes de Bangladesh, que recuerdan a los viejos jueces de circuito que había en los Estados Unidos de América en el siglo XVIII, ¿no? Al principio de la aprobación de la Constitución. O un caso muy peculiar en Kenia, ¿no? Lo que se llama allí el sharia, la sharia, esa palabra keniata que se refiere a las plataformas jurídicas, que es una asistencia jurídica por SMS, que vale $0,50 te cuesta la asistencia. Bueno, pues eso ha conseguido filtrar, ¿no?, esa asistencia jurídica a través de SMS porque es tecnológicamente adecuado o era tecnológicamente adecuado para el momento en que se planteó. Efectivamente hay muchos retos por delante y solo querría cerrar recordando que en la justicia, como en el resto de los derechos, nunca hay batallas definitivamente ganadas, sino que se ganan todos los días. Y podemos ver que países donde parecía, ¿verdad?, que la independencia judicial, que la solidez del sistema judicial pues era paradigmática, los Estados Unidos de América, pues sin entrar ahora en quién tiene la razón o no la tiene, lo que sí está claro es que hay un enfrentamiento abierto, directo, entre el Poder Ejecutivo y una parte al menos, ¿no?, del Poder Judicial, y que ese sistema de check and balances, de frenos y contrapesos, pues parece que no está funcionando, ¿no?, que han entrado en una batalla de trenes. Esto quiere decir que estas encuestas hay que hacerlas
todo el tiempo, porque todo el tiempo están cambiando los problemas, es decir, no es que vamos a encontrar una solución. Por tanto, yo estoy encantado de que se utilice esta guía, de que se profundice para intentar buscar esa adecuación cultural en el sentido amplio de la palabra, de manera que los datos y los principios puedan convivir a la hora de desarrollar el sistema jurídico. Muchas gracias. Gracias a ti. Ahí está. Antonio, muchas gracias por tu intervención. Solamente para cerrar los 2 minutos, hacer un breve balance. Creo que ha sido un debate, una reflexión muy interesante que nos permite identificar que este es un tema que puede tener proyección, que puede seguir siendo tratado. Creo que varios de los expositores mencionaron el Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia, que es un tratado internacional que estamos impulsando desde la CONGIP. Como comentaba el secretario general, va a ser abierto a la firma de los estados en el mes de marzo del año que viene en nuestra Asamblea Plenaria de Ministros, que precisamente se celebra en la ciudad de Brasilia. Y por ese motivo tiene también un efecto simbólico, ya que de alguna forma este tratado toma el relevo de las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia que aprobó la Cumbre Judicial Iberoamericana en el año 2008, en ese momento como un instrumento de soft law, que la propia Cumbre Judicial en el año 2018 actualizó y que ahora nosotros nos hemos puesto 2 objetivos. Uno, el más evidente, que es darle un carácter vinculante con obligaciones para los estados, pero por otro lado también actualizar las reglas de Brasilia. Las reglas de Brasilia ni siquiera en la actualización del 2018 tienen reglas sobre justicia restaurativa, por ejemplo, lo que a día de hoy nos parece pues algo completamente básico para abordar algún debate de acceso a la justicia. Temas como los que hemos hablado hoy de justicia centrada en las personas, justicia abierta, e incluso la obligatoriedad, tal y como tiene el texto a día de hoy que están negociando los estados, de que los estados, a través de la firma y la adopción de este tratado, se comprometen también a realizar encuestas de necesidades jurídicas, que es un tema sobre el cual hasta el momento hay consenso. El convenio, de hecho, lo vamos a estar presentando en 2 semanas más en el World Justice Forum en Varsovia. Por lo tanto, quiero aprovechar ya para hacer un agradecimiento a Alejandro por haber tenido el tiempo para acompañarnos en esta instancia y nos vamos a estar encontrando en esa instancia para poder presentar el Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia en este evento tan importante y tan destacado que te agradezco también que te hayas dado el tiempo para estar aquí porque me imagino que estarás con todos los preparativos. Agradecer también a Natalia, a Alejandra, Leonel entiendo que se tenía que ir porque estaba en otra actividad. Agradecer a nuestro público presencial que nos acompaña aquí en la sede de la SEGIP y de la CONGIP. Agradecer a los compañeros de panel y a todos los que nos van a ver en YouTube cuando subamos este video que no se pudo transmitir en vivo, pero que va a ser subido en el transcurso de los próximos días. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Para grabación. Sí. No, creo que es del comienzo. Desde el comienzo. Vale, ahora creo que no se toca nada, vamos, porque la corporación es muy chula, lo que yo estuvo muy bien, y luego los paneles también. O sacar los 3 mensajes, ¿no? Cuando se puede. Una vuelta, vale.
pues ya una pena que no se haya podido. Háblate con Isabel, cuéntale un poco las complicaciones que hemos tenido. Yo le escribiré también para ver cómo clarificamos el servicio. Cuéntale. Cuéntale, ¿sabes? Ya hablo con él. Vale, no hay problema. Lo retomo yo con Isabel esta semana y solucionamos sobre la marcha. Ya está, ¿qué vamos a hacer? Perdón. Vale, gracias. Paula, seguimos hablando, ¿vale? Muchas gracias. Ya está, que cierro esto. Sí, eso. No. Sí, está, pero no va a ser el... Sigue grabando. Sí, ya. Salgo.